Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adelaida de Saint-Germain. Ella fue una supuesta hija ilegítima del rey Luis XV de Francia, convirtiéndose en una de las mujeres más destacadas del primer imperio francés, además de que es considerada como el primer capricho amoroso de Napoleón Bonaparte, cuando éste era tan solo teniente de artillería. Espero que os guste esta biografía. Luisa Francisca Adelaida de Saint-Germain nació el 23 de enero de 1769 en Versalles, en Francia. Ella nació supuestamente del matrimonio formado por el general José Estagot de Saint-Germain y de la dama Catalina Leonor Benach, pero su paternidad siempre fue bastante cuestionada, ya que numerosos rumores aseguraban que realmente era una hija ilegítima del rey Luis XV de Francia. Algunos historiadores defienden la idea de que Adelaida era realmente hija del señor de Saint-Germain, quien la reconoció como hija propia nada más producirse su nacimiento, llegando así la niña al mundo 11 meses después de haberse celebrado la boda de sus padres. Pero según decían los rumores de la época, el casamiento de sus padres fue tan solo una tapadera para que Luis XV pudiese intimar con su amante de turno, quedándose así su madre embarazada de Adelaida a los pocos meses de haberse celebrado su boda. Fuera como fuese, el señor de Saint-Germain siempre trató a Adelaida como si fuese hija suya, preocupándose por su futuro y por su educación. La niña descendía de la baja nobleza francesa. Su abuelo paterno había sido señor de Villepla y había servido como consejero real. En cambio, su abuelo materno, Pierre Benach, era un escudero y oficial de la corte francesa, mientras que su abuela materna había sido una de las damas de compañía de la princesa Adelaida de Francia, que era una de las hijas favoritas del rey Luis XV. Su padre, José Estagot, llegó a ejercer como recaudador de impuestos y como rector de la Universidad de Valence. Por esta razón, la familia se instalaría en dicha ciudad, donde llevarían una vida acomodada, recibiendo así la niña una educación católica basada en artes, literatura, modales y labores domésticas, siendo formada para contraer un buen casamiento. Adelaida iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que sería descrita como bien educada, encantadora y hermosa, teniendo una belleza que no sería pasada por alto por diferentes jóvenes, que no tardaron en pedir su mano en matrimonio, si una jovencita bastante pretendida. En el año 1791, Adelaida conoció a Napoleón Bonaparte, teniendo para entonces ambos 22 años de edad, conociéndose cuando Napoleón se encontraba en la ciudad de Valence, ejerciendo el cargo de oficial de artillería. Según se cuenta, Napoleón quedaría muy impresionado con la belleza y el encanto de Adelaida, a quien no tardó en cortejarla, encaprichándose rápidamente de ella, aunque para entonces Napoleón ya había estado enamorado de otra mujer llamada Carolina du Colombier, quien es considerada como su primer gran amor y con quien hubiese deseado realmente casarse. Un romance casto y muy inocente que fue recordado toda la vida por el futuro emperador de los franceses. Pese a tener aún el recuerdo de su amada Carolina, Napoleón se mostró realmente dispuesto a casarse con Adelaida, ya que aparte de ser una mujer de buena familia, ella le atraía mucho tanto física como intelectualmente, pidiendo así su mano en matrimonio al señor de Saint-Germain. Pero el padre de Adelaida se negó en rotundo, ya que creía que su hija podría conseguir un matrimonio más ventajoso.
Pese a no poder casarse, Adelaida y Napoleón mantuvieron una buena amistad, llegando a formar parte del mismo círculo social, hasta que sus caminos se separaron. Napoleón partió a la ciudad de París, donde continuaría con su carrera militar, convirtiéndose en un destacado general, mientras que Adelaida tuvo que sufrir la pérdida de su padre, quien acabaría siendo guillotinado durante la Revolución Francesa. Finalmente, Adelaida acabaría quedando comprometida con su propio primo, el conde Jean-Pierre Montalivet, celebrándose así su boda el 31 de julio de 1797 en la ciudad de Valence, en Francia. Para entonces, ella tenía 28 años de edad en el momento de la unión, y él 31. El matrimonio llegaría a tener 3 hijos en común. En el año 1799 nació Simón, quien llegaría a desempeñar una carrera política y militar. En el año 1801 nació Camille, quien también llegaría a desempeñar una brillante carrera militar, llegando a ejercer como ministro de Interior durante el reinado del rey Luis Felipe I de Francia. Y en el año 1806 nació Josefina, quien llegaría a ser vizcondesa consorte de Tachard. Pese a tomar caminos separados, Adelaida y Napoleón siguieron manteniendo trato por carta, intercambiando correspondencia de manera regular, teniéndose una buena amistad mientras Napoleón iba escalando puestos y llegando al poder. Mientras Adelaida iba trayendo a sus primeros hijos al mundo, su marido, Jean-Pierre, ejerció como alcalde de Valence, hasta que en el año 1801 fue nombrado como prefecto de la Mancha del consulado, cuando Napoleón Bonaparte se convirtió en primer cónsul de Francia. En el año 1804 surgió el primer imperio francés, cuando Napoleón se autoproclamó como emperador de los franceses, recibiendo a Adelaida por parte de su amigo un puesto como dama de compañía de la esposa de este, la emperatriz Josefina. En cambio, su marido fue escalando puestos dentro del gobierno imperial hasta que fue nombrado como ministro de Interior. En el año 1809, Napoleón Bonaparte decidió divorciarse de su amada esposa Josefina, con el fin de contraer un casamiento mejor que le permitiese el poder establecer importantes alianzas políticas y que le diese hijos, debido a que el matrimonio de los emperadores era infértil, casándose así el gobernante francés con la archiduquesa María Luisa de Austria en el año 1810. Adelaida fue nombrada como dama de compañía de la nueva emperatriz, entablando así con esta una buena relación. La condesa fue vista por sus contemporáneos como una de las mujeres más encantadoras de la corte imperial, además de ser descrita como una de las mujeres más hermosas del imperio francés, rivalizando incluso en belleza con la propia emperatriz María Luisa. Los condes de Montalivet se mantuvieron siempre leales a los emperadores. Por esta razón, cuando se produjo la primera abdicación de Napoleón en el año 1814, los condes permanecieron al lado de la emperatriz María Luisa, asumiendo su marido un puesto dentro del Consejo de Regencia, hasta que se restauró la monarquía borbónica con la llegada al poder de Luis XVIII de Francia, retirándose el matrimonio al Hotel Lambert de París, lugar donde aguardaron el regreso de Napoleón, el cual inició su segundo mandato, que tan solo duró 100 días, una nueva etapa donde su esposo sirvió de nuevo dentro del gobierno imperial. Pero tras producirse la segunda abdicación de Napoleón, su marido acabaría siendo expulsado de la Cámara de los Pares del Parlamento francés. Tras caer su marido en desgracia por algún tiempo, en el año 1819, el rey Luis XVIII le devolvió su cargo
dentro de la Cámara de los Pares, volviéndose el matrimonio a disfrutar de una buena posición, residiendo así entre las distintas propiedades que poseían los condes. Su marido acabaría falleciendo en el año 1823, así que tras enviudar, Adelaida se retiró a una de sus propiedades, el castillo de Touvenet, lugar donde llevaría una vida apartada y tranquila, sobreviviendo a su marido por 27 años, falleciendo finalmente el 10 de marzo de 1850 a los 81 años de edad en dicho lugar. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el cementerio de Saint-Bois, en Francia. No hay mucho más que decir sobre Adelaida. Ella es una de las tantas mujeres olvidadas de la historia que apenas es recordada a día de hoy, pero en su tiempo fue bastante conocida por ser una supuesta hija del rey Luis XV de Francia, un rumor que se extendió rápidamente por la corte francesa. Esta mujer también es a veces recordada por ser uno de los primeros caprichos amorosos de Napoleón Bonaparte durante la juventud del emperador francés, y pese a que no pudo casarse con ella, ambos mantuvieron una gran amistad durante años, permaneciendo tanto Adelaida como su marido muy leales al primer imperio francés. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adelaida de Saint-Germain. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra amistad, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a José Alfredo Herrera y Palacios su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.